Muy buenas noches. Gracias por atender esta transmisión de Facebook Live. Soy Arnoldo Cuellar, periodista y participante colaborador en el fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Bienvenidos, gracias a quienes empiezan hoy este chat. Un gusto saber de Giovanna Rocha. Un saludo a nuestra colaboradora. Excelentes historias de vida, todas ligadas en el tema, vinculadas al tema de género, en Pop Lab, los artículos de Giovanna Rocha. Los temas de hoy son taquilleros definitivamente. La sorpresa que dio la Fiscalía General de la República deteniendo al abogado Juan Collado, uno de los más connotados miembros del Foro Judicial en México, del Foro Legal Abogadil, caracterizado además por haber sido el defensor de numerosos políticos, causas, clientes impresentables, dicen algunos. Enrique Peña Nieto destacadamente, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero de Champs, ya con esos bastaría, pero son otros los que abundan en la nómina. Lo detienen en una movilización que causó conmoción en la Ciudad de México, sobre todo porque estaba comiendo en un restaurante de lujo con Carlos Romero de Champs, ni más ni menos, lo que motivó que en un principio la información que surgiera fuese que el detenido era Carlos Romero de Champs, lo que sin duda también era una noticia de impacto. No fue así, fue nada más el abogado Juan Collado detenido y llevado a comparecer. Hay que recordar que unos días antes, semanas antes, se había vuelto viral la publicación de una fotografía de la boda de una hija de Juan Collado, donde aparecía en pleno la clase política vinculada al PRI y vinculada específicamente a Enrique Peña Nieto, entre ellos varios magistrados de la Suprema Corte de Justicia, algunos de ellos también en capilla el día de hoy. Pero esto empieza a tener sus ramificaciones, porque se sabe en un segundo momento que la detención de Juan Collado ocurre por un tema financiero, por lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. Y esto ligado a una institución financiera, por cierto, una institución financiera con un crédito comercial importante, con una gran cantidad de socios, de afiliados, una caja, la Caja Libertad, que se origina como cooperativa, pero que hace aproximadamente 10 años pasó a ser una sociedad financiera popular en estas modalidades donde se gradúan la actividad cercana a tipos bancarios que realizan muchas de estas sociedades financieras. El epicentro de los hechos que se denuncian ocurren en Querétaro, en ese Querétaro que ha crecido mucho en los últimos años, exponencialmente, con grandes negocios inmobiliarios, un fenómeno que también ocurre en otras ciudades del Bajío, del centro de México, como León, como Aguascalientes, pero Querétaro sin duda con un mayor impulso. Y el tema está vinculado a cuestiones inmobiliarias, a compra de terrenos, de edificios, a denuncias de un ex socio marginado en la propiedad de un inmueble costoso, un edificio de 70 millones de pesos, del que se le despoja, de acuerdo a su versión, de forma indebida, incorrecta, en una serie de maniobras financieras que terminan responsabilizando a 4 o 5 funcionarios de Caja Libertad, uno de ellos Juan Collado, pero otro, y aquí es donde viene el engarce con Guanajuato, un contador público, José Antonio Rico, salmantino de origen, hizo carrera política y profesional en Querétaro, fue funcionario público en algún gobierno de esa entidad, gobierno panista, si mal no recuerdo, fue secretario de Finanzas, tuvo un alto cargo, después deriva a los negocios y actúa mucho ya con la influencia y con la dirección de Caja Libertad en Guanajuato. Financian empresas, financian constructoras. En ese momento pues, se veía un gran movimiento, se veía una caja importante, no se sospechaban otro tipo de cosas. Y recuerdo que en 2007-2008, justo a la mitad del sexenio de Juan Manuel Oliva, que incluso es mencionado en la denuncia mediante la cual se origina la orden de aprehensión con la que se detiene a Juan Collado, pero Juan Manuel Oliva le dio obra a una constructora irapuatense que estaba vinculada a el esquema de grupo financiero de Caja Libertad. El responsable, José de Jesús Martínez Tejada, Pepe Martínez, quien hizo época en una temporada en Irapuato
porque además fue dueño del club, se ostentó como dueño del Club Irapuato, representante apoderado del Club Irapuato, justo en aquellos días en el que el Irapuato contrató a Cuauhtémoc Blanco. Eso también se recuerda muchísimo. Tuvo una temporada, bueno, pues digamos decorosa, el estadio se llenaba y allí era posible ver a Pepe Martínez en compañía de muchos personajes de la política. Juan Manuel Oliva incluso llegó a aceptarle viajes a Pepe Martínez acompañado de otro personaje del que nos hemos ocupado en estos días, el director del Sol de Irapuato y luego director regional de los diarios de la OEM en Guanajuato, Alejandro Herrera Sánchez, que también se ostentaba como socio de José Martínez. Llegaron a ir a partidos de la selección mexicana en Centroamérica, se les fotografió, en su momento se les exhibió. No parece muy adecuado que un gobernador acepte viajes privados en vuelos particulares para acudir a eventos de esa naturaleza, pero bueno, pues pasó y Oliva fue censurado por eso, no pasó a mayores. Muchos políticos han incurrido en esto, Bárbara Botello, Ricardo Sheffield, por ahí han sido detectadas este tipo, y me imagino que muchos más que no sabemos. Pepe Martínez obtuvo obra pública. Hoy se sabe que sus empresas recibían financiamientos de Caja Libertad, que incluso en compañía de Alejandro Herrera Sánchez, director del Sol de Irapuato, abogado, y de Guadalupe Centeno, un destacado empresario de restaurantes en Irapuato, se planearon negocios como comedores industriales en el sureste, en las plataformas petroleras, darle servicio a Pemex. Ahí hay vinculaciones con esta empresa también metida en escándalos, Oceanografía, con la que tienen vínculos, no nos olvidemos, o los tuvieron en su momento de marcado tráfico de influencias, los hijos de Marta Sagún, Manuel Briviesca, sobre todo Manuel Briviesca Sagún, que por cierto hoy anda de nuevo el run de que está siendo objeto de persecución judicial por el gobierno de los Estados Unidos, por un juez en los Estados Unidos, precisamente por asuntos vinculados a Oceanografía. Hay incluso rumores no confirmados de una detención de Manuel Briviesca. Pero bueno, esto lo dejamos así nada más porque no tenemos los elementos. Manuel Briviesca, que fue concuño de Alejandro Herrera Sánchez, ambos casados con dos hermanas. A la postre, Manuel Briviesca se divorció y ya dejó de existir ese parentesco. Me imagino que subsiste algún tipo de amistad o de relación. De cualquier manera, se formó un tejido político que enredó un poco a Juan Manuel Oliva, que generó en Irapuato un esquema de relaciones que tuvo trascendencia, porque no hay que olvidarnos que pocos años después, quizás ya en esta época, se incubaba una relación que fue importante, relevante, impactante en la vida pública de Guanajuato, la de Rafael Barba Vargas, amigo también de todo este grupo, en algunos casos también cercano a Alejandro Herrera Sánchez, no sé si en negocios, por lo menos en una aventura política sí, quien se convirtió en amigo, compadre, consejero, asesor, financiero y luego el hombre más influyente, la eminencia gris en el gobierno de Miguel Márquez Márquez. El epicentro de todo esto fue Irapuato y quizás el origen estuvo cuando ocurrían estos acontecimientos que hoy salen a la luz pública con la denuncia del empresario Sergio Hugo Bustamante en contra de la directiva de Caja Libertad, que tiene hoy detenido a Juan Collado. Este entramado político nos llevó a observar cómo se han venido comportando ciertos grupos de poder en Guanajuato y la existencia de una mini mafia del poder, digamos, en Guanajuato. Y un personaje destacado de esto, en activo aún, es precisamente Alejandro Herrera Sánchez, el director de la Organización Editorial Mexicana. Y hay que centrarnos en este personaje, este empresario metido a periodista, porque creo que ahí encontramos una de las causas, uno de los orígenes de la pésima prensa que tenemos en Guanajuato, del escaso nivel de crítica, de las complicidades entre medios de comunicación que deberían ser observadores analíticos del poder público y que se han vuelto en cómplices del mismo. No es gratuito, es a cambio de negocios importantes. Me di la tarea el día de ayer de hacer un recuento tan solo de los escándalos de los que hemos tenido noticia y comprobación en los que ha estado involucrado Alejandro Herrera Sánchez, director aún en estos momentos de los diarios de la OEM en Guanajuato. Y el primer recuerdo que así plasmé es la venta de un terreno
en Salamanca, al municipio, cuando esto lo encabezaba Justino Arriaga Rojas, por una cantidad, en su momento no sabíamos si era mucho o poco, de 42 millones de pesos. El terreno se compraba, eran 3 hectáreas, para construir ahí instalaciones policiales, específicamente un C4, un centro de vigilancia, de control, de monitoreo de cámaras, una escuela de capacitación, según recuerdo, una academia de policía, y era en general un complejo policíaco. El predio completo, que medía 6 hectáreas, había estado siendo ofertado comercialmente en Salamanca, y de eso lo recuerdan algunos activistas que presentaron denuncias, en 50 millones de pesos. El municipio compra la mitad, 3 hectáreas, en 42 millones de pesos. Presentan un avalúo de 49, un avalúo realizado por un perito de Irapuato. Todo esto se documentó en su momento, lo documentaron además los regidores de la oposición priista, señaladamente la responsable de la coordinadora de esa fracción, que era la abogada Alicia Muñoz. Se pretexta 49, se proyecta en 49 en el avalúo y se vende en 42, y entonces el municipio maneja incluso que se dio un ahorro. Esto motivó una activa investigación de opositores y de ciudadanos que encontraron en posteriores avalúos de peritos calificados que los predios no valían más de 14 millones de pesos. Es decir, se triplicó el valor, se benefició enormemente al vendedor. Desde luego hay sospechas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se copetean así los precios? Regularmente es porque la diferencia se divide entre el político y el traficante, en este caso del terreno, el vendedor del terreno, que resultó ser en una inmobiliaria Bejer o Ber, con H intermedia. Pues el apoderado y accionista, uno de los accionistas, era Alejandro Herrera Sánchez, director del Sol de Irapuato y del Sol de Salamanca en ese momento. Bueno, notable que cuando la licenciada Alicia Muñoz empieza a realizar sus primeras denuncias en el Cabildo, a incomodar al presidente con preguntas sobre este tema, a exigir el contrato de compraventa, en el Sol de Irapuato y en el Sol de Salamanca comienzan una campaña de linchamiento mediático en contra de la política priista, que incluso recibe amenazas explícitas de que se calme o se tranquilice, porque si no le va a ir muy mal. Esto en su momento lo denunciamos en el portal Zona Franca. Tanto el hecho, no fue periodismo de investigación, le dimos cobertura a la denuncia de estos ciudadanos, realmente la investigación la realizaron ellos y la regidora priista, y también denunciamos las amenazas que recibió Alicia Muñoz, lo que refrenó un tanto a Alejandro Herrera de continuar esa campaña agresiva. Pero aquí encontramos medios de comunicación que, además de que le venden publicidad a los gobiernos, se utilizan para presionar, para realizar negocios de otro tipo como armas. Es una prensa que hace eso, es una prensa vulnerada, una prensa que no puede criticar al poder, una prensa que está extorsionando al poder, y por grandes cantidades. No se trata del periodista que va y recibe una dádiva, se trata de negocios bajo presión o en complicidad de gran calado. Ahí se exhibió eso muy claro. Esto se denunció en su momento en Guanajuato, no pasó nada, ni siquiera la Auditoría Superior encontró que fuera una operación irregular, se validaron los avalúos presentados por el municipio. Miguel Márquez le dio carpetazo al asunto, porque hay que entender que las auditorías superiores siguen dependiendo mucho, y más en ese momento, de la decisión de los gobernadores. Bueno, no fue la única tropelía. Algunos meses después, también en esos años 2013, diciembre, encontramos también, fue una cuestión un tanto cuanto fortuita, que en un litigio judicial, en el Poder Judicial de Guanajuato, un caso que estaba ya en segunda instancia, una dación en pago entre un constructor y un particular de un terreno donde había inconformidades y demandas, porque no se estaban saldando las expectativas de alguna de las partes. El asunto llegó a la sala de la magistrada Claudia Barra, presidenta de Guanajuato, y una de las partes, que fue el Alfonso Calderón Irapuato, también Irapuato sigue participando, presenta una objeción al hecho de que pide que se excuse la magistrada Claudia Barrera de conocer del asunto, porque había venido publicándose en los medios, en varios medios de comunicación, que Claudia Barrera aspiraba a presidir el Poder Judicial de Guanajuato y que su mayor apoyo era Rafael Barba Vargas. Esto venía de un proyecto político en el que participaban
esto se conoce por versiones que confirman varios de los actores que estuvieron en algunas de estas charlas, no son inventadas, no son sacadas de la manga, es intriga política, pero tiene fuentes. En el proyecto estaban de alguna manera coludidos, participaban Alejandro Herrera Sánchez, con su capacidad de influencia desde sus periódicos, su padre, el abogado Manuel Herrera Moreno, influyente político priista, litigante de peso en Irapuato y en el estado de Guanajuato, incluso a nivel nacional. Y bueno, el Gallo Barba, que era el que se acercaba a estas posturas a Miguel Márquez. Esto desató un pequeño escándalo en el Poder Judicial de Guanajuato. Yo recuerdo que yo platiqué con muchos magistrados en ese momento. Se veía muy delicada la intromisión de un privado y de abogados litigantes tratando de orientar una decisión que en teoría tendría que haber sido autónoma, un poder judicial autónomo, los magistrados tendrían que haber decidido quién era su presidente, que en realidad sabemos que esto está influido absolutamente por el poder ejecutivo. En Guanajuato el poder judicial y el poder legislativo no gozan de autonomía. La alternancia no trajo eso, quizás salvo por un brevísimo periodo, cuando Miguel Ángel García Domínguez dirigió el Poder Judicial de Guanajuato, quizás cuando el PRI, algún PRI, Carlos Chorán, encabezó una mayoría priista frente al gobernador panista y también una autonomía más forzada por la rivalidad política que por otras cosas, pero no hemos avanzado mucho en ese terreno. Bueno, pues se cayó la candidatura de Claudia Barrera en ese momento, pero ahí tenemos otra actuación desde un medio de comunicación tratando de influir en una decisión política gravísima, de alto nivel, que como es la decisión de definir quién es el presidente del Poder Judicial de Guanajuato. No fue la última. Después, tiempo adelante, encontramos el famoso caso de las empresas fantasmas en la recta final del gobierno de Miguel Márquez Márquez, cuando mediante los mecanismos de transparencia encontramos, ahí siendo una tarea de investigación, un grupo de reporteros de Zona Franca, bueno, básicamente Kenia Velázquez, un servidor, Edith Domínguez, también haciendo mucho trabajo de campo, que había una empresa rarísima llamada FBM Comercializadora, que surge de la nada y de repente empieza a ganar contratos de 1, 2, 3, hasta 5 millones de pesos en 2 o 3 años. ¿Para hacer qué? Investigamos, logramos obtener los contratos. Bueno, era una empresa intermediaria a la que la Dirección de Comunicación Social, en ese momento a cargo de Enrique Avilés, también un pequeño periodo de tiempo Juan Aguilera, le compraba publicidad para que esta empresa la colocara en los periódicos de la cadena de la OEM, de los Soles. ¿Qué caso tenía? Por años el gobierno había venido comprándole a la OEM. ¿Por qué inventar un intermediario? Algo que tendría que haber sido aclarado. Se le pidió a Enrique Avilés que lo aclararan. Nunca tuvo una explicación muy clara. Terminó diciendo que eran intermediarios que producían y que maquilaban, digamos, los productos que aparecían en los periódicos, llámese suplementos, incluso desplegados de publicidad. No se ve que tenga caso. No veo a un periódico, he dirigido periódicos, que tenga que pagar una intermediación para que le haga lo que el periódico perfectamente sabe hacer, que es hacer desplegados, tiene departamentos de diseño, hacer suplementos. Eso era una cosa muy rara. Pero además la contratación a FBM no disminuía las partidas que se le contrataban a los diarios de la OEM. Era adicional. Y todo parecía complicado, raro, sospechoso, y se volvió más cuando encontramos que en 2017, exactamente, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, había enlistado a la empresa FBM Comercializadora como empresa sospechosa de actividades inexistentes, una empresa fantasma, como se conoce para abreviar. Bueno, ahí estaba otra vez metido Alejandro Herrera. No nos extraña entonces su aparición hoy en Caja Libertad, en el caso Caja Libertad, traficando con créditos para establecer comederos industriales en el sureste, de la mano de algunos de los personajes que hoy están siendo buscados por la justicia. Este tema va a dar mucho más de qué hablar, porque hoy sabemos que el arquitecto José Jesús Martínez Tejada, también está demandando al contador rico. Hemos tratado de hablar con él. Parece que no se encuentra en Irapuato, lo seguiremos buscando y ahí puede surgir más información porque él también fue víctima de una maniobra que lo despojó o de activos o de capital, como le ocurrió a Hugo Bustamante, el denunciante
a partir de cuya denuncia Juan Collado está preso. Guanajuato, Querétaro, muy unidos por muchas cosas, ahora también lo están por estos esquemas de corrupción. Ya como un tema adicional, diré que un personaje que no tarda en aparecer aquí es también el ex legislador priista Francisco Arroyo Vieira, quien vía a Alejandro Herrera Sánchez también trabó conocimiento y trabó relación con José Antonio Rico, y bueno, pues se volvieron cercanos. Francisco Arroyo era en esos momentos un influyente senador cercano a Manlio Fabio Beltrones, después fue presidente del Congreso, y en esos días la Caja Libertad en 2008 logró este cambio con muchas facilidades, con muy poco control desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para pasar de cooperativa a sociedad financiera popular. Hay que recordar que aquí hay socios, hay 2 millones de socios de Caja Libertad, si mal no recuerdo, cuyos ahorros pueden estar en riesgo en medio de estas maniobras financieras hechas con su dinero, préstamos que no se pagan. Aquí en León ya tuvimos el caso de Acremex, muy parecido, donde préstamos a empresas, préstamos fraudulentos hechos con la complicidad de los administradores para obtener beneficios económicos, no se recuperaron y esto terminó afectando a los socios. Si hay una corrida, si muchos ahorradores de Caja Libertad van y piden su dinero, es probable que ocurra un colapso, una tragedia financiera que afecte a familias, y bueno, pues esto derivará en nuevos señalamientos, denuncias y acusaciones donde pueden salir a relucir más nombres de esta mafia del poder. Un dato final: hoy el periódico El País da a conocer que en el paraíso fiscal de Andorra se localizaron fondos congelados del abogado Juan Collado. Y esto me trajo el recordatorio de que en Andorra, en los mismos bancos que son paraísos fiscales, se localizó una cuenta de $1.200.000, no recuerdo el piquito, de dólares, a nombre de Francisco Arroyo Vieira, y también fue una nota destacada en el diario El País. Arroyo Vieira dio explicaciones muy débiles de que eran producto de un litigios millonarios que se hacen siendo legislador, y que también regularmente suelen encubrir tráfico de influencia y que se depositan o son pagados en el extranjero, con una connotación de evasión, que seguramente no estaba tampoco en las declaraciones patrimoniales. Arroyo se defendió en un texto publicado en la revista El Mundo del Abogado, algo del abogado que nadie leyó, por supuesto, nada más se leyó lo que publicó El País. Bueno, pues todo esto nos llama la atención sobre lo que está metida la clase política de Guanajuato, PRI y PAN. Se entiende mucho por qué el PRI nunca le ha interesado articular en Guanajuato una oposición seria, está metido en los negocios con el poder. Arroyo y Oliva, que simulaban tantas diferencias políticas entre ellos, que incluso se zaherían y se insultaban públicamente a los medios de comunicación, pueden terminar unidos con un cordón umbilical a través de Caja Libertad. Lo que hay que ver. Bueno, quiero dar una revisada rápida a los comunicados de ustedes, porque ahora sí me he portado muy majadero, no los he estado leyendo. Dice Roberto James Blues, investiguen los más de 1,000 millones de pesos en Serfín, no sé de quién. Omar Silva, que manda saludos, por cierto, Omar Silva, quien ha sido bloqueado por el secretario del Migrante, Juan Hernández, en Twitter, cosas que ya no deberían estar pasando con funcionarios públicos que coartan esta forma de comunicación con los ciudadanos, pero ahí está otra vez de nuevo. El Edelmiro Gómez dice, muy parecido al caso de Diego Sinoé con los terrenos de Covega en León. Mi estimado Edelmiro, habrá que investigar eso, gracias. Rafael González dice, y lo de Toyota, desde luego. Ah, claro, Rafael, muchas gracias por recordármelo. Es un capítulo más de las relaciones de Alejandro Herrera, también está en el reportaje que publicamos. Cómo logró, a través del inefable, esta palabra que de repente los periodistas usamos, que quiere decir aquello que con palabras es difícil de definir, aquello de lo que no se puede hablar, tan fácil por lo asombroso que es o por lo fuera de lugar. Bueno, el inefable Gallo Barba logró colocar a Franco Herrera Sánchez, hermano de Alejandro Herrera Sánchez, en la compacta formación de Héctor López Santillana. Le metieron un gol, le hicieron un agujero a López Santillana cuando era secretario de Desarrollo Social
desarrollo económico sustentable, y le colocaron a Franco Herrera como director de atracción de inversiones. El puesto de atracción de inversiones en Guanajuato es prácticamente una aviaduría, porque la verdadera atracción de inversiones la realiza un contratista del gobierno que se encuentra en la ciudad de Chicago, Juan Manuel Fernández, viene trabajando ahí desde las épocas de Vicente Fox, es muy eficiente, es el hombre al que se le deben grandes logros en la atracción de empresas de magnitud internacional, de clase mundial, las Toyotas, las Hondas, etcétera, las Mazdas, han llegado aquí de la mano de Juan Manuel Fernández, Getrack, empresas alemanas, empresas italianas, que además cobra comisiones por ello, no se va por un sueldo de funcionario. Alguna vez ya hemos tenido noticias de esto y lo hemos publicado. Bueno, justificado incluso el hecho por el impacto económico que tiene en Guanajuato, algo un poco normado en la legislación, es un broker que cubre ese aspecto. Entonces Franco Herrera, pues sin experiencia, sin nada, iba ahí no a atraer inversiones, sino a un solo asunto, estar pendiente de la compra de los terrenos de Toyota en Apaseo el Grande, que era necesario entregar, regalar a la empresa para que viniera y se estableciera ahí en ese lugar, un ofrecimiento del gobierno. Pero se manejó, como suele ocurrir en los gobiernos corruptos, haciendo una tranza. Se manejó información privilegiada hacia privados que resultaron ser empresarios, amigos de Márquez, amigos del Gallo, Daniel Eskenazi de la Ciudad de México, que tiene inversiones en San Luis de la Paz, Ignacio Soto Borja, socio de Eskenazi, también de esta empresa que está desarrollando un campo de golf con fraccionamiento de 1,500 hectáreas, un terreno impresionante en San Luis de la Paz, en Pozos. Resultan junto con un empresario de Monterrey, su nombre se me va a escapar, pero la empresa es Garza Ponce, invirtieron en crear una empresa que específicamente fue a comprar los terrenos de los ejidatarios y de los pequeños propietarios a los precios más bajos del mercado. Los ejidatarios no sabían que eso iba a pasar, que se iba a instalar ahí una empresa, venden barato a privados, que luego le venden al gobierno caro y otra vez copetean una operación y utilizan los recursos públicos para hacer un gran negocio. Costó 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. Nada más hay que decir que Escudo, del que tanto nos escandalizamos, en 6 años costó 2,700 millones de pesos. Bueno, más de la tercera parte de eso costó la compra de los terrenos de Toyota, pero esos 1,000 millones no llegaron a los ejidatarios y a los agricultores de Apaseo el Grande. En el camino se quedó una muy buena cantidad. Animal Político calculó que tan solo en la compra de la mitad de la superficie se habían ganado alrededor de 300 millones de pesos estas personas en reportajes publicados. Ya, ahí estuvo también, Rafael Barba, por supuesto, pero Alejandro Herrera a través de su hermano Franco Herrera. Un nuevo asunto de tráfico de influencias y de utilización de la prensa para hacer negocios. Y bueno, pues todo esto deja muy mal parada a la Organización Editorial Mexicana. No son medios de comunicación muy críticos, son muy comerciales, son muy malitos como periódicos. No sé, algunos de ustedes pueden estarlos leyendo y les gusta, pero realmente usted no lee una investigación periodística, no lee una cuestión objetiva en los soles, lee muchos boletines de prensa, lee mucha nota roja, sociales probablemente, pero no se caracterizan por estar a la vanguardia del periodismo en ninguna parte, ni a nivel nacional ni a nivel local. Pero si sirven para hacer estos negocios, pues, ¿qué les importa a los dueños, no? Los hacen los directivos locales, no sé si los directivos nacionales lo toleren o se hagan de la vista gorda con esto. Me dice Delmiro Gómez, Santillana y pastas finas. Sí, eso ocurrió antes, pero ahí no tuvo que ver Alejandro Herrera, del que estamos hablando. Luis Alberto Ramos nos saluda, dice que está un rato nada más, bienvenido como siempre. Otoniel Rivera, lo mandamos saludar mucho. Ahí en redes sociales nos ha estado criticando, bienvenida a la crítica siempre, Otoniel. Hay que abrir en los grupos de Facebook a todas las opiniones, Otoniel, no nada más a las panistas. Tu foro se hizo importante porque respetaba todas las opiniones. Noticias León, Guanajuato, 100% seriedad. Hoy se ha convertido en un foro muy, muy azul. Bueno, pues ni modo, hay la gente que se manifieste. Omar Silva, censurado por Juan Hernández, dice: la clase política en Guanajuato, PAN y PRI simulan oposición, pero negocian asuntos millonarios. Pedro Montiel, un saludo hasta Querétaro, dice: también está involucrado Mauricio Curi, senador, panista, aspirante a la gubernatura en Querétaro, también apareció en la denuncia de Caja Libertad. Fernando Revilla, del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, me dice: pedir a la autoridad federal
todas las facturas que se emitieron por parte de empresas fantasmas de los últimos 5 años, una estrategia que solo necesita voluntad política y permitiría desmantelar redes de corrupción. Bueno, pues hay que hacerlo, los ciudadanos y los ciudadanos que están incrustados en este tipo de mecanismos que ojalá empiecen a funcionar. El buen Jorge Landeira, espléndido músico y rockero, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Quiero platicarles de otro tema, tenemos tiempo. Es una semana, esta y la que viene, donde la actividad gubernamental se va prácticamente a suspender. Se van de vacaciones el gobernador, que ya está en Nueva York, no simulando, y probablemente pretextando, más bien dicho, una gira de trabajo para promover actividades turísticas. Los diputados que estaban en receso ya también cierran el Congreso y le descansan a todo su personal administrativo. El Poder Judicial ya desde hoy también está de vacaciones y hasta fin de mes se van a echar 2 semanitas muy a gusto, un verano a gusto. El gobernador de Guanajuato, junto con el alcalde de San Miguel Allende, Luis Alberto Villarreal, acuden a Nueva York, el verano en Nueva York, caluroso y todo, pero siempre hay actividades interesantes, conciertos en Central Park, museos llenos, por cierto, es la peor época para ir a los museos por la cantidad de gente y turistas que se aglomeran, pero bueno, que aprovechen y que aprendan mucho. Sin embargo, también van a realizar actividades de promoción turística. Me llama la atención porque de nueva cuenta San Miguel Allende está presumiendo la consecución del título de la mejor ciudad para vivir que otorga una revista norteamericana. Hay quienes sospechan fundadamente que estos títulos se compran, como muchas cosas en esta vida, como los doctorados Patito, que se invierte una cantidad de publicidad y la revista pues relaja sus estándares y concede estos tipos de reconocimientos que pueden significar mucho en la industria turística. Sin embargo, San Miguel Allende está viviendo su peor momento en materia de seguridad. El domingo pasado hubo una marcha por el asesinato de una jovencita y de una mujer que estaban en una taquería cenando, que fueron víctimas colaterales de un ataque de los que se han vuelto muy comunes en una ciudad turística. Yo creo que el alcalde haría mejor trabajando por mejorar su seguridad. Ya invirtió mucho en un sistema de videocámaras, lo hizo su hermano antes de concluir la anterior administración. Necesita mejorar su policía, necesita aplicarse mucho. Esa ciudad es un escaparate mundial para Guanajuato. Lo que ocurra ahí repercutirá en las visitas a Guanajuato. El turismo ha venido bajando por muchos temas, la inseguridad es uno de ellos. Pero el alcalde dice que no pasa nada, que se mueren más en un tiroteo en una secundaria en Estados Unidos que los asesinados en San Miguel Allende en lo que va del año. Muy mala comparación. También probablemente en Siria se mueran más. Ese no es el tema. Él gobierna San Miguel de Allende. Él tiene que responder por San Miguel de Allende, no con pretextos. Pero pues, le gusta viajar. Ya se fue a Cracovia hace no mucho, empezando el mes de junio, a una reunión de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Dicen que pasó antes por España y se regodeó en las corridas de toros de la feria de Madrid y luego ya se fue a Cracovia, hoy está en Nueva York. Y el gobernador Diego Sinue va un poco colgado del tema de San Miguel Allende también a hacerlo. Mientras tanto, aquí la inseguridad campea. El domingo en la madrugada balacearon la fachada, el muro de cristal del Congreso de Guanajuato, del Palacio Legislativo de Guanajuato, ese ostentoso edificio que costó casi 900 millones de pesos del erario público de Guanajuato, otros 900 millones de pesos. Ya hablábamos de los 1,000 millones de Toyota y de los 2,700 de escudo. Aquí hay dinero para aventar para arriba, No se gasta en mejorar las colonias populares o pavimentar las calles terregosas, de las que León todavía tiene muchísimas, pero ¿qué tal las obras ostentosas y el regalo a las empresas de clase mundial que deciden establecerse aquí para pagar sueldos realmente bajos? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Guanajuato está viviendo una crisis de seguridad, la capital del estado particularmente. Hoy nos enteramos en un muy buen trabajo, una recopilación amplia, una investigación de Carmen Pizano que tenemos publicada en este momento en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, de que el Congreso Legislativo tiene 6 denuncias presentadas en estos días. Dejen ver si no les miento y reviso la nota. En las últimas 6 semanas ha presentado 10 denuncias por diversos hechos delictivos, desde robos, intentos de penetración, ahora este disparo a un cristal que cuesta 100,000 pesos, que va a pagar el seguro.
Pero mientras esto pasa aquí, nuestros políticos se van a la pachanga que a promover el turismo y las visitas a Guanajuato. ¿No sería la mejor promoción un estado más seguro? Un estado donde nosotros mismos como habitantes estuviéramos contentos y podemos decirle a todo el mundo, ven a Guanajuato, las cosas están muy bien, tenemos muchos valores históricos, arquitectónicos, de paisaje, recursos naturales, ven a visitarnos y además somos un estado tranquilo, bien comunicado, etcétera. En eso debería estar trabajando el gobierno. Por cierto, se me viene a la mente, pero Grupo México se acaba de volver a meter en un nuevo escándalo después de que derramó ácido en el Mar de Cortés, en el santuario, el que es el Mar de Cortés, uno de los sitios más ricos en especies marinas del globo terráqueo. Bueno, Grupo México es esa empresa a la que Miguel Márquez le regaló una concesión para una carretera de cuota en Guanajuato. No se la regaló, tuvo un costo. Asignó un precio de 2,000 millones de pesos. Bueno, las cifras, prefiero no decir mentiras. Un costo excesivo a una obra que no va a valer tanto, pero que le va a permitir a Grupo México muchos años de cobrar peaje a los guanajuatenses en una vía que va a ser muy transitada porque unirá la carretera, bueno, la León-Silao, la San Felipe-Silao y la Guanajuato-Silao. Será un anillo vial, un libramiento muy práctico y seguramente carísimo. Seguramente vamos a pagar 50 o 60 pesos por recorrer unos cuantos kilómetros en una vía que sí va a ser de primer mundo, porque con ese dinero en México se construye el kilómetro de carretera más caro del mundo, más caro que en Alemania. La corrupción tiene mucho que ver en eso. Bueno, habrá que estar atentos de que el Grupo México en la realización de esta obra, ya que la tasó en tan alto precio, no deprede ni corte excesivamente la vegetación de ese bajomonte que es la ladera del cerro del Cubilete y que tiene una vegetación importante. Me brincó esto ahorita porque me acordé de Grupo México relacionado con el turismo, pero realmente no era el tema. Dice Rafael Santana, en Salvatierra hay por dónde investigar en todos los municipios, mi estimado Rafael, gracias por escribir. Roberto James Bruns otra vez me dice, el lavado de dinero en restaurantes es impresionante. Bueno, no tengo elementos para opinar sobre eso, paso la opinión como me la pasan. Queda nada más por revisar el tema del incremento al transporte público en León, Guanajuato. Ya causó estado de forma express, muy rápida, realmente con mucho menos oposición en movilizaciones y en protestas de lo que sería de esperar. Hay mucha pasividad y desmovilización de la sociedad en León, pero esto no quiere decir que la gente esté contenta y esté conforme con el incremento. Lo escuchamos en muchas partes, seguramente ustedes también lo hacen. ¿Qué va a pasar con esto? Hay promesas de que el transporte público va a mejorar. Dudamos mucho, las han hecho cada vez que han incrementado el transporte y no pasa nada. Se defienden asegurando que no es tan caro como en otras partes del país. Es el mismo argumento de Villarreal. Hay más muertos en una secundaria de Estados Unidos. Yo vivo aquí, no en la secundaria de Estados Unidos. Pero finalmente también se instrumentan medidas paliativas como un sistema de transporte especial para personas con dificultades de movilidad, personas de capacidades diferentes, que me parece un equívoco, porque sería mejor que el transporte regular en todas sus rutas fuera incluyente y no segmentar y hacer pequeñas rutas con horarios definidos y que no llegan a toda la ciudad, que no van a dar el servicio que se quiere a todas las personas que sufran de complicaciones y dificultades de movilidad personal. Es como hacer las orugas rosas. No hay por qué confinar a las mujeres en un vagón para que no sean agredidas. En cualquier lugar debería garantizarse la seguridad de todo mundo. Entonces, hacer estos guetos, como bueno, nos hemos acostumbrado, fraccionamientos cerrados, casas enrejadas, calles también, que impiden el paso a los vehículos, nos va aislando y segmentando como sociedad. Ojalá esta lógica no permee y, bueno, pues se nos ofrezca un transporte que incremente la competitividad de la ciudad. Hay que hacer muchas cosas. El gobierno subsidia el transporte público, debería exigirle más a los concesionarios, un negocio más razonable. Vamos a ver cómo está
en los próximos días también la popularidad de Héctor López Santillana. Sería buena alguna encuesta, a ver si alguien se anima. Vamos a platicar con algunos amigos encuestadores sobre eso. Bueno, a reserva de que me hayan comentado algún tema adicional, creo que podríamos dejar aquí la charla de hoy. Espero que la falta de actividad gubernamental no nos deje sin temas. Trataremos de estar aquí el próximo martes. Habrá cosas para comentar y si no, hablamos de otros asuntos, de cultura o de cine, que vamos a tener el magnífico Festival de Cine de Guanajuato, el GIF, y empieza ya en San Miguel Allende este fin de semana y continuará en Guanajuato después a media semana. Por cierto, chequen la programación. Ojalá se den una vuelta, aunque complicado entrar a Guanajuato y a San Miguel Allende por problemas de tráfico y ahora también por inseguridad. No va a estar Diego Sino en esto porque anda en Nueva York. Bueno, cada quien sus prioridades. Soy Arnoldo Cuellar, un gusto tenerlos. Muchísimas gracias como siempre por haber participado, por sus opiniones, por estar aquí. Nos vemos en 8 días. Buenas noches.